José, que es los versículos en Mateo 5, del 27 al 30. E iremos intercalando unos versículos y te daré tiempo para que puedas proyectarlo. Jesús y el adulterio. Cuando comenzamos con estas predicaciones hace ya 8 semanas, y parece que fue ayer, decíamos, si vuestra justicia, decía Jesús, no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, le estaba diciendo Jesús a los discípulos, y es muy importante cuál es nuestra relación con la ley de Dios. ¿Qué entendemos por la ley de Dios? Y eso es lo que vino Jesús a hacer precisamente en este sermón. Oísteis que fue dicho, pero, y nos ubicamos. Las bienaventuranzas dijimos que son el carácter de los hijos de Dios, un hijo de Dios. El carácter de los hijos de Dios son las bienaventuranzas, por eso el Señor nos habla de que somos bienaventurados. Es una manifestación del carácter, no son cosas que tengamos que hacer para ganar el favor de Dios, porque eso sería ganar el cielo por obra, y el cielo no se gana por obra. Y por lo tanto, una vez que se supone que ya hemos nacido de nuevo, que el Señor nos ha rescatado, que somos nuevas criaturas, que somos renovados en el Espíritu, pues por naturaleza somos sal y por naturaleza cristiana somos luz de este mundo. Después hablamos de la importancia de la ley. Y la última semana consideramos el sexto mandamiento, que dijimos, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo. Y hoy vamos a considerar el séptimo mandamiento. Oísteis que fue dicho, pero no adulterarás. El séptimo mandamiento, que si queréis saber dónde se encuentra, hay 2 lugares, uno es Éxodo 20 y el otro lugar ahora no recuerdo, pero ahora no vamos a leer los mandamientos. Pues lo que el Señor pretende en este sermón es dejar al descubierto las falsas enseñanzas de los escribas y los fariseos. Las falsas enseñanzas. Daros cuenta que estaba en una cultura religiosa, muy patriarcal, muy antigua, y habían con el tiempo, y como ya lo hemos dicho, no voy a repetir lo que ya hemos dicho, la ley la habían adulterado, o estiraban los mandamientos a conveniencia, o los encogían a conveniencia, y se habían olvidado de lo que realmente decía la palabra del Señor. Y uno de esos mandamientos que se encuentra en Deuteronomio 20:10 es que decía, cuando lo repetimos para que entendamos lo que es adulterar la palabra. Si un hombre y una mujer son pillados en actos de adulterio, mueran ambos. Pero cuando la mujer adúltera pecó, ¿a quién trajeron? A la mujer. ¿Qué hicieron con el hombre? Pues lo dejaron tan tranquilo. Rompieron un mandamiento tan esencial como ese. Pues de la misma manera que hicieron con ese mandamiento, hicieron con muchos otros mandamientos. Y esto se ha perpetuado durante generaciones, y aún nosotros cuando leemos y decimos, no adulterar, yo soy el adulterario. Pensando que el adulterio es cuando el acto está consumado, es cuando ya se desea en el corazón, es cuando se mira lo que no se tiene que ver, es cuando se desea lo que no se tiene que desear, ya se ha adulterado en el corazón. Por lo tanto, si el Señor tuviera que señalarnos, no diría, a lo mejor nos puede decir, eres un homicida y eres un adulto. Yo no he matado a nadie, ni he traicionado a nadie. Con el corazón sí, porque al Señor le importa más el corazón que el acto consumado. Los actos consumados, lógicamente, tienen consecuencias en la ley. No es lo mismo que yo desee matarte que si te mato, porque si te mato voy a prisión. ¿Os dais cuenta? Tiene unas consecuencias judiciales. Pero de cara al Señor, el deseo ya se pega. El deseo, desearlo en el corazón. Y eso tenemos que entenderlo para tener una buena relación con la ley de Dios y entenderla. Si no, seremos igual que los escribas y fariseos, religiosos. Y no queremos ser religiosos, sino queremos entender lo que dice la ley. La ley de Dios, que he puesto aquí, no se limita a la letra. La ley de Dios no se limita a la letra de la ley. Eso es el típico legalista que dice que aquí en la norma 4.b apartado 2 dice, ese es el legalista, el que está buscando la letra. Lógicamente para aplicar su capricho, pero no para hacer justicia. La ley de Dios va mucho más allá de la letra, va al espíritu mismo de la ley. Y es desde allí, desde el origen, donde el Señor dice, y esto es gravísimo, porque esto es pecado. ¿Os dais cuenta que el mismo Dios creador del cielo y de la tierra se tuvo que hacer hombre y tuvo que morir por una causa que nosotros consideramos insignificante como el pecado? Murió por el pecado. Pero ¿verdad que cuando se dice la palabra pecado, se nos dice la palabra pecado, vemos como cosas gordas, matar, robar, violar, adulterar? No, el Señor no es eso. El Señor no tiene tamaño. Ya dijimos la semana pasada que no había ni pecados mortales ni pecados veniales.
Hay pecados con distintas consecuencias, pero el pecado es pecado, tal cual. En el original, martella de no dar el blanco, no hacer la voluntad correcta de Dios, torcer la ley y la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Señor lo que nos lleva es a la raíz, porque luchar desde la raíz es más importante que luchar desde la materialización del pecado. Porque una vez que ya se ha metido uno en el charco, es difícil de salir. Quizá los que no hayáis tenido problemas de adicción no lo entendéis, pero cuando una persona recae en una adicción, salir de una adicción es muy difícil. Yo digo que casi imposible, si no es con la ayuda de Dios. Casi imposible. Y ya no entiendo que la adicción sea un pecado, porque aquí entraríamos en una polémica psicológica de enfermedad y demás, que ahora mismo no me interesa la polémica. Me interesa simplemente decir lo que Jesús dijo y hacer una buena interpretación. Oísteis que fue dicho. Ahora empezamos a colocar los textos de Mateo 5. Oísteis que fue dicho. Estamos en Mateo 5, 27, creo. Sí, Mateo 5, 27. Vamos a leerlo despacito y después vamos a explicar. Para que entendamos esta mañana lo que es el adulterio y lo que el Señor opina sobre él. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o un hombre, ya adulteró con ella o con él en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y el original pone a la gehenna, lo que hablamos la semana pasada, al estercolero, al basurero. Y esto es lo que Jesús dijo. Esto es lo que Jesús dijo en su palabra con respecto al adulterio. ¿Por qué se dirigía a escribas y fariseos? Porque conocían la ley perfectamente, la letra de la ley. Y el Señor dice, no, lo voy a llevar al origen. Aquí lo tenéis. No es que materialicéis el adulterio acostándoos con una mujer, no. Eso es lógico. Porque empezaste ya a desear con los ojos y a tener imaginaciones que no tenéis que haber tenido. Y eso se materializó en este pecado. Pero empezó en algún sitio. No empezó en iba a decir una barbaridad. Así que después de concluir con el tema anterior, el tema que hablamos de no matarás, que es lo mismo que a un hermano puede insultarle y decirle cualquier barbaridad, mamá, puede decirle necio, tonto, raca en el original griego, hebreo. El Señor vuelve a tocar otro tema relacionado con otro mandamiento. Y he dicho que todos lo conocían muy bien, como buenos escribas y fariseos, se sabían la Torá de memoria. Podrían repetirla, seguro. La costumbre judía de enseñar a los niños en el camino, dentro, fuera, andando, sentado, la ley, la Torá, ya se la sabían de memoria, la letra. Conocían bien la letra. Pero la conversión está en el corazón, no en el intelecto. Y esos 45 centímetros que separan la cabeza del corazón, a veces viene a ser una condenación para el ser humano. Yo lo entiendo todo, pero no ha pasado todavía al corazón. Y entonces Jesús lo que quiere hacer es llevarlo a otro nivel distinto. Oísteis que fue dicho, acabamos de leer, no cometerás adulterio, refiriéndose al séptimo mandamiento de la ley de Dios dado por Moisés en Éxodo 20:14. O sea, aquí se lo tengo ubicado. Éxodo 20:14 es el mandamiento con respecto a este pecado que hoy estamos desglosando. No matarás. Éxodo 20:14, por si queremos aprenderlo de memoria. Y esto lo conocían muy bien los escribas y fariseos. ¿Qué es el adulterio? Vamos a definirlo de varias maneras, con respecto al sexo y con respecto al no sexo. Si no lo he perdido, os lo voy a enseñar. Porque creo que es importante saberlo, porque el adulterio no solamente se refiere, eso decimos, esto está adulterado, ¿verdad? Y no tiene que ver nada con el sexo. Adulterar, alterar o falsear el sentido auténtico de una cosa o la verdad de un asunto. Otra acepción, alterar o eliminar la calidad y pureza de una cosa añadiéndole algo que le es ajeno o impropio. Por lo tanto, sinónimo de adulterar, para que vayamos entendiéndolo, a ver, sinónimo, aquí tengo los sinónimos. Falsear, viciar, corromper, desnaturalizar,
manipular, dejar de que una cosa pura deje de serlo, adulterar, meter dentro del matrimonio a una tercera persona que no ni pincha ni corta. Ahí. Eso es adulterar, un matrimonio, mansardo, adulterar, lo que no sea puro, que no tenga su esencia. El adulterio es el acto sexual que una persona casada comete con otra persona que no es su cónyuge. Eso sería una definición que he encontrado en el diccionario bíblico. Este es el diccionario de la RAE, el que he leído, y este es el diccionario bíblico. Pues bien, desde el tiempo antiguo hasta la época de Jesús, la poligamia fue, bueno, pues en la cultura, que haya leído, cuando está Babilonia, Egipto y algunas naciones, pues tener muchas esposas. Vemos en países árabes, se pueden tener tantas esposas como puedan pagar su bolsillo, pero la poligamia es una práctica muy común en todos los pueblos, hasta la época de Jesús. De allí que Dios decidió regularlo, a veces hablamos de prohibición, no, regularlo a través de uno de sus mandamientos. Él reguló esta poligamia a través de uno de sus mandamientos. Sin embargo, los judíos, sobre todo la estirpe de los eruditos, de los sabios, ellos querían que el adulterio, creían que el adulterio consistía solo y exclusivamente en consumar el acto sexual, de la misma manera que creían que el homicidio se consumaba con el asesinato. Y Jesús viene a desmontar el campanillo. Hasta a nosotros nos cuesta trabajo, porque hasta ahora que nosotros, es que en el fondo es que lo llevamos en la sangre, somos muy occidentales. Quizás los que habéis nacido en hogares evangélicos no, pero los que hemos nacido quizás en hogares evangélicos, pues yo siempre he creído en las dimensiones del pecado. El pecado más grande, el más chiquitillo, es que no afecta tanto. Y a que todos conocéis la frase de la mentirijilla piadosa, ¿a que sí? ¿A que sí? Eso lo conocemos todos. Pues es una mentirijilla piadosa, eso tampoco tiene tanta importancia. Y la Biblia dice: cazadnos las zorras pequeñas, porque ellas son las que echan a perder la viña, las cosas pequeñillas. Normalmente cada uno es seducido de su propia concupiscencia, no, lógicamente, de los deseos de la carne. Ya leímos lo que es la concupiscencia. Y después, lógicamente, el pecado va tomando forma, hasta que da luz al pecado, y el pecado da luz a la muerte. Entonces el Señor lo que quiere no es ir al pecado en sí, sino a lo que originó el pecado. Muy buen filósofo él, al origen de las cosas. Así que Jesús les dice que con solo mirar y codiciar en su corazón, a otra persona que no es su cónyuge, ya adulteró. Mirar y codiciar. Mirar no es pecado. Mirar no es pecado, porque tendríamos que ir todo el día con los ojos tapados. Mirar no es pecado. Pero codiciar es otra cosa. Y vamos a definir ahora después lo que es codiciar. Lo mismo mirar que codiciar. Son dos cosas completamente distintas. Bien, pues nuevamente encontramos aquí, porque quiero hablar del pecado y sus efectos. El pecado tiene efectos. Pero no como castigo, ¿sí? Es como consecuencia lógica. El pecado tiene efectos. Y es difícil salir de él, en función de hasta dónde te metas. Hay personas que aquí sí podríamos hablar de mortales y veniales en cuanto a la profundización del mal que una persona lleva. Hay personas que se pierden en el bosque, pero a 10 metros del bosque. Y otros nos perdimos 70 kilómetros del bosque. Claro, saliendo por tomar, porque no veamos la luz ni de broma. Y algunos quizás hasta les digamos centro. ¿Por qué? Pues porque sí, pues ahí sí, lógicamente, al que mucho amó, mucho perdonó. Y claro que hay cantidad de pecados, por supuesto. Y necesitamos orar con más intensidad por personas que están metidas en ciertos aspectos donde ya interviene, además de la enfermedad física, puede intervenir el mismo Satanás. Tenemos que orar por liberación, para que el Señor traiga libertad a su vida y a su espíritu, porque están completamente atrapadas por el enemigo. Claro que sí. Quizás esa no fue nuestra historia, pero en otros casos sí. Los expositores tradicionales de la ley habían reducido el mandamiento, aquí viene una reducción, a un simple acto físico. Y no consideraron el espíritu de la ley de Moisés. Y Jesús le responde: oíd que fue dicho, pero yo os digo que no se trata de llegar al acto. Se trata de mirar y codiciar en el corazón. Por eso los expositores de la ley de aquel entonces, escribas, fariseos y demás, no habían leído ni entendido bien los mandamientos. Porque el Señor deja claro y pone de manifiesto en otros textos que no cometer adulterio depende
depende de no codiciar a la mujer del prójimo. Codiciar. Y ahora podemos ya entrar en hacer definiciones de qué es codiciar y qué son esas cosas para poder entenderlo. Habían dejado de ver el problema realmente de fondo que lleva a un acto físico concreto, porque eso no viene en segundo, eso es un proceso para llegar hasta ahí. Dejaron de considerar el pecado y sus efectos. Ahí está el primer acto. Dejaron de considerar el pecado y sus efectos, se fueron a la letra y dejaron de ver el malestar, la atadura que supone el pecado, porque el que practica el pecado, ¿qué dice la Biblia? ¿Que es hijo del Pepe? No, el que practica el pecado es hijo del diablo. Eso dice la palabra del Señor, que no lo digo yo. Por eso el pecado tiene su importancia. Quizá nosotros a veces acariciamos, bueno, yo que soy mucho tiempo convertido, yo ya lo entiendo todo, y pensamos que a nosotros no nos va a afectar. El mundo entero está bajo el poder del maligno. No hablo de condenación o de salvación, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que con qué facilidad podemos olvidar de los efectos negativos y nefastos que tiene el pecado. Hablo de eso, no hablo de pérdida, no, de salvación. Así que dejaron de considerar el pecado y sus efectos y se limitaron a la conducta externa y no a las motivaciones y afectos que originan esa conducta. Yo tengo esa conducta, pero ¿qué es lo que origina esa conducta? ¿Dónde está el origen? En el corazón. Siempre vamos a ir a parar al corazón, no como músculo, más como mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y si queremos vida y vida en abundancia, pues lo que hay que guardar precisamente es la ley en sus orígenes, no la ley en sus consecuencias. Hemos considerado, esta pregunta que yo me hacía, porque hoy remataba esto, hoy lo remataba, casi me veía esto. ¿Consideramos nosotros el pecado y sus efectos? ¿Caemos en el mismo error que cayeron los escribas y fariseos de pretender una santidad basada simplemente en una conducta exterior? Yo lo mato, gracias Señor, a que siempre terminaba hablando lo mismo. Gracias Señor que yo no soy como ese. Gracias Señor que yo soy mejor que ese. Mi educación es mejor que ese. Mi familia es de mejor apellido que ese. Tengo una mejor formación cultural que ese. Y soy más santo que ese. Ahí está el problema. Del publicano y del fariseo. El no entender que realmente el pecado no es grande ni chico, el pecado es pecado y que todos no estamos libres de caer en pecado. Así que debemos entender el pecado como Dios lo ve. Vamos buscando en Isaías 1 del 4 al 6. Isaías 1 del 4 al 6. El pecado del Señor lo ve como una enfermedad terminal. Cuando alguien nos dice que tiene una enfermedad terminal, que le queda poca vida, tiene un cáncer, ¿verdad? Le damos la seriedad que eso merece. Y sin embargo, el pecado es un cáncer terminal. Es una enfermedad terminal. Dios lo ve así. Y nosotros tenemos ahora que desviar la mirada de la letra, del legalismo, de la religión, del cumplir con un rito religioso semanal cada 4 días y centrarnos realmente en la realidad del pecado. El pecado como enfermedad. Dice Isaías en el capítulo 1, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Y yo tengo otra traducción igual. Hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados ahora? Todavía os revelaré. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Está haciendo Isaías el profeta una descripción auténtica de lo que es el pecado en el ser humano, como un cáncer que corroe. Pero claro, ya nos hemos ocupado nosotros de encoger uno y estirar otro. Y entonces, vamos, ni la conciencia nos acusa cuando estamos pecando. Porque estamos quizá más en la letra de la ley que en el origen de ese pecado. Sigo. El pecado, este pecado del que estamos hoy hablando, entra por los ojos. Por los ojos. En mi caso, yo diría por el ojo. Por el ojo y medio, por los ojos. Oíd que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira, debemos mirar, el mirar original y habla de mirar con la vista. A una mujer para codiciarla, ya no dice mirarla, dice mirarla con una intención de, no es lo mismo, porque somos libres de mirar donde queramos. Otra cosa es la intención de la mirada.
Increíblemente, nuestros ojos juegan un papel muy importante en cuanto a la consumación del pecado. Podemos llegar a consumar un pecado si dejamos la puerta de los ojos abiertos, porque hay tantas cosas que vería más que nunca. Hay pantallas por todos sitios, aquí. Yo tengo a 5 centímetros tengo el pecado si quiero. Vamos, le doy una tecla y ya lo estoy viendo todo. Lo veo todo. San Google es santo y deja de ser santo cuando te meten ciertas páginas. Es tan sencillo hoy en día, antes costaba más trabajo, pero ahora lo tenemos muy sencillo, mirar más cosas. Primera de Juan 2.15. Vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Y vamos a ver lo importante que es el pecado de los ojos para el apóstol Juan en este momento que lo está describiendo. Él le habla los deseos de los ojos, así le dice el apóstol Juan. No améis al mundo. El original dice al cosmos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas cosas que nos llevan al charco, como yo digo, al pecado, pasan. Y de eso los placeres duran poco. Los placeres de la carne duran un ratillo. Está claro, como el agua que cogía la samaritana, ¿qué le duraba? ¿O un día? Pues no sé si era para cocinar, para lavar, para lavarse, la energía del pozo le duraba un día. Y al día siguiente, ¿qué hacía? Volver al pozo a por más agua. Y Jesús tuvo que decirle, vale, tú vas cada día, como los seres humanos tenemos que ir cada día a saciarnos de nuestras necesidades, pecaminosas o no pecaminosas. Pero cuando tú bebas el agua que yo te voy a dar, va a saltar de ti un río de agua viva que no vas a necesitar nunca más buscarte a tu hombre, porque tienes 5 y el que tienes no es tu marido, y ese es tu problema, y esa es la raíz de tu pecado. Por eso estás vacía, por eso estás ansiosa, por eso tienes problemas, por el pecado. El pecado casi siempre es la causa de todos nuestros problemas, pero siempre buscamos cabeza de turco. La culpa la tiene mi padre, la culpa la tiene mi madre, la culpa la tiene el vecino, la culpa la tiene el pastor, la culpa la tiene Paco, la culpa la tiene Lola, la culpa la tiene Fina. Siempre, en lugar del Señor, reconozco que soy un pecador y que necesito que tú me ayudes, pero con urgencia, urgentemente, porque el pecado corroe y nos desvía de la ley del Señor. Eso que hemos leído que se nos quede, Primera de Juan 2, 15 y 17. Así que, hemos hablado de los deseos de los ojos. Vamos a poner rápidamente tres personajes bíblicos que por culpa de los deseos de los ojos se perdieron. Tenemos el primero que vamos a buscar en Segunda de Samuel, capítulo 11 y versículo 2. Este muchacho, digo muchacho porque yo cuando me viene el nombre de este rey, lo veo pequeñito con su onda. Quizás por las canciones de la escuela dominical, pero que se hizo adulto y se hizo hombre y creció también. Dice 2 Samuel 11:2, y sucedió un día al caer de la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vio, miró, codició, deseó y consumó el pecado. Y no solamente él se quedó incumpliendo el 7º mandamiento, sino que incumplió el 6º, porque ¿qué hizo? Mandó matar al esposo de esta mujer, a Urías. Mandó matar a Urías, asesino y homicida. Pero después podemos ver la benevolencia de Dios, porque cuando estaba escribiendo los salmos, el rey David, nadie se atrevió a proferir contra ningún tipo de juicio, diciendo que está escribiendo la palabra de Dios un adúltero y un homicida. Sí, porque el Señor perdonó sus pecados a través del profeta Natán, y los pecados que el Señor perdona los tira al fondo del mar y se olvida para siempre de ellos. Ese es nuestro Dios. Si miráramos el tipo de personas que escribieron muchos libros de la Biblia, diríamos, la Biblia está llena de claro, pues como todos los que estamos aquí. O pensamos que somos mejores que los que escribieron la palabra del Señor. No, iguales, seres humanos idénticos, con las mismas tentaciones, con los mismos problemas. Nunca nos comparemos tenemos que compararnos con Cristo y con su palabra. Y esa es la verdadera comparación. Y no solamente David, ¿tuvo consecuencia el deseo de los ojos? Claro. Después se le revela a su hijo Absalón, cae en depresión, se tiene que ir a la cueva, no me acuerdo cómo era la cueva de Adulá, con todo lo mejorcito de ahí, tuvo unas consecuencias terroríficas. El pecado siempre tiene consecuencias. Acá, otro personaje bíblico que se encuentra en Josué 7:21.
Josué capítulo 7, versículo 21 cuenta la historia de Acán. No voy a profundizar en ninguno de estos porque esto ya está muy predicado, pero bueno, volveremos algún día sin tocar predicar estos versículos. Pues vi, otra vez, el sentido de la vista. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. Josué 7, 21. Otro, Génesis 3, 6. Vamos a bailar un poco por la Biblia y volvemos al original. Pero lo que estamos viendo simplemente es, basándonos en versículos bíblicos, las consecuencias nefastas que tiene el codiciar con la vista cosas que no corresponden. David codició a una mujer, en este caso, codició dinero, plata, oro, y las consecuencias, lo sabemos, le costó la vida a Acán, a la familia, le costó la vida, con pecado y consecuencias. Y mirad, esto ya empezando desde el principio, lo tenemos aquí. He dicho en Génesis 3:6, bueno, yo aquí tengo la última parte del versículo, que vio el fruto, lo codició, yo he puesto el segundo en la memoria, he cogido el Génesis 3:6b. Era agradable a los ojos, el deseo de los ojos, y por ahí empezó el pecado, ¿verdad? Que el Señor ha prohibido ¿qué le dijo Satanás? Con que Dios os ha dicho que no comáis. De verdad que el con que, mirar en buscar el con que ya le vale a Dios, ya le vale de prohibirte comer eso. Pero no te das cuenta que es agradable ese fruto, manzana no, ese fruto es agradable a la vista. Y ella codició, vio, comió. Consecuencia, la humanidad entera bajo el poder del maligno. Tuvo que venir Jesucristo a redimir, porque por un hombre entró el pecado en el mundo y por otro hombre salió el pecado del mundo. Y ese segundo hombre es Jesucristo. Y creyendo en él, el pecado que entró en el mundo sale lógicamente por la fe en él. Así que por eso el Señor dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Ahora vamos a Santiago 1, 14 y 15. Este es el último versículo de estos salteados que tengo aquí para hablar de los deseos y de lo que es la concupiscencia. El apóstol Santiago dice que antes que un pecado se consume, ¿sí? Consumado, es concebido en el corazón de la persona, aquí, por su propia concupiscencia, y obviamente una forma en la cual la tentación puede entrar a nuestra vida es por medio de nuestros ojos. Alguien puede decir, entonces un ciego no tiene tentación de otro tipo. Verbales, que también las hay. Yo estoy hablando ahora de las tentaciones de los ojos. Pues decía Santiago en el capítulo 1, 14, 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, es un proceso concebir, la concepción de una mujer no es la salida, un montón de semanas, que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, practicado, da a luz la muerte. Es un proceso, pero que empieza en algún lugar. Y el Señor es bueno porque se va a los comienzos y dice: guardad vuestro corazón. No sea que os ocurra esto y lo otro. Por lo tanto, el problema no está en mirar, sino en codiciar lo que se mira. Definición de codiciar. Codiciar es el deseo o anhelo de tener, poseer algo que no tenemos de una manera desmedida, y especialmente cuando las cosas que deseamos pertenecen a otras personas. Claro, si no desean a la del prójimo, cuando hablo de pertenencia también puede entrar unos conflictos de lenguaje en este nuevo. Que quiero decir, hermanos, que los que llegamos más de 40 arriba estamos en otro nivel. Los jóvenes ahora están más adelantados que nosotros aquí arriba. Si yo digo ahora mismo de pertenecer, una persona pertenece a otra, cuidado con el lenguaje, que la generación en la que se levanta no tiene que ver nada con nosotros. Y tendremos que dejarles no, que prediquen, que hablen la palabra, pero hablarán con otros términos mucho más liberales que nosotros. Yo todavía estoy condicionado por mi enseñanza antigua, aunque estoy intentando ser inclusivista. Me cuesta, pero lo intento, el tiempo que me queda aquí, porque ahora va todo a una velocidad increíble. Bien, pues en el caso específico del texto que estudiamos, es el deseo, la codicia, el deseo intenso de estar con alguien para tener un contacto sexual. Eso, en el texto que hemos leído, es lo que quiere decir la codicia. Repito, deseo intenso de estar con alguien para tener contacto sexual. Por lo tanto, hay que decir: sí, yo he sido tentado, pero el Señor
me ayudó, oye, y no llegué a hacerlo. Pero bueno, si ya lo hiciste con tu mente. Vamos, lo practicaste todo con tu mente, del principio a fin. No necesitas llegar al lugar y consumarlo físicamente. Lo hiciste en tu corazón, y te dedicaste en tu mente. Eso para Jesús ya es adulterio, con solo tener el deseo en el corazón. Y esto parece duro, pero es que es así, porque tenemos que estar con las tentaciones del enemigo cazando moscas. Las moscas que van viniendo, que es lo que dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No podemos evitar. Yo ya pienso más que una hormigonera, pienso mucho. Y me vienen 300.000 pensamientos. Me viene ese decir, te vas a quedar ciego, no vas a ver nunca. Ese únicamente me viene. ¿Qué vas a hacer? No vas a poder hacer nada. Dejarás de ser profesor. Y yo lo verbalizo en mi casa, rayo, lanzo, y Ana lo sabe. La muerte, ¿por qué me doy? Vamos, con 65 años, va a ser tan raro y ya no tengo que ir de esta tierra. Yo me quejo mucho, lo confieso, iglesia, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Me quejo mucho. Lo que pasa es que después miro hacia adentro y digo, esto está mal. Pero si yo acababa de decir a la hermana, lo que tengo que dar gracias a Dios por los 65 años que he visto, y he visto ya demasiado. Yo ya he visto demasiado. Si tuviera que dejar de ver, tendría que dar gracias a Dios en lugar de por no ver, por lo que ya he visto. Igual las cosas tienen que ser desde otra perspectiva, pero soy así, ¿qué se le va a hacer? Finalmente, el Señor recalca que este tipo de pecado, el pago, es el infierno. Por lo tanto, dice, mejor sería que si tu ojo te es ocasión de caer, lo arranca. Y si tu mano, te la corta. No estaba refiriéndose físicamente a que tú te saques el ojo o a que te cortes la mano. Está hablando de la radicalidad, de ser radicales con el pecado, es decir, no. Hubo una campaña en el año 80 contra la droga que decía, di no. Y eso decía el anuncio. Di simplemente no. Claro, el no es un acto de la voluntad. Nosotros tenemos el privilegio de por lo menos contar con el Señor. Yo no puedo, a mí me atrae, pero en tu nombre voy a echar la red. Y el Señor nos va a sacar de así de situaciones cuando confiemos en Él y le pidamos socorro. Yo no puedo. A veces es un acto de la voluntad, pero la voluntad es Dios quien la fortalece. Hay gente que dice, yo tengo una voluntad muy dura. Bueno, pues me parece muy bien. ¿Qué hacer entonces con el pecado? Bien, hoy hemos leído en los dos últimos versículos eso, que nos habla el Señor que tenemos que tomar medidas drásticas. Cuando tú veas un deseo constantemente viene a tu mente, porque viene aquí, que en este libre de pecado que tenemos la primera piedra, ¿verdad? No sé, es que no lo sé, no se me ocurre decir cosas, pero cada uno conoce su corazón. Cuando Jesús dijo que este libre de pecado que tiene la primera piedra, tuvo que venir a cada corazón de aquellos hombres con la piedra en la mano, tuvo que venir, un descubrimiento de conciencia, una claridad en su conciencia, y yo estoy seguro que alguno de ellos pensaría, ¿yo cómo le voy a tener una piedra a esta mujer? Si yo te dije la mía la semana pasada siendo millonario. ¿Pero qué hice yo? Y soltó la piedra corriendo. Claro, como había mucho respeto, como dentro del pueblo gitano, los más jóvenes a los más mayores, dice la Biblia que empezaron a soltar la piedra desde los más mayores hasta los más jóvenes. Los jóvenes vieron, y como los mayores, como nosotros también tenemos pecado. Y no apedreó nadie a aquella mujer, porque sus conciencias fueron iluminadas. Así que el Señor nos habla de que tenemos que ser drásticos con el pecado y tomar medidas radicales. Estoy terminando de verdad. Siempre que lo digo de verdad, voy a de verdad. ¿Cómo vamos a consentir? Esto me lo he preguntado yo a mí. Y acariciar el pecado. ¿Cómo vamos a consentir acariciar el pecado? Pero ahora no mirar el pecado en la consumación, mirar el pecado en vuestro corazón, en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a consentir y acariciar el pecado si Cristo vino precisamente a librarme del pecado que me había condenado, engañado, pervertido y llevado al infierno? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a acariciar la causa por la cual íbamos derecho al infierno? ¿Cómo vamos a acariciar la causa por la cual el mismo Dios se hizo hombre y se dejó matar en aquella cruz, que hoy hemos recordado su muerte a través de estos símbolos? ¿Cómo podemos acariciarlo? No, tenemos que decir no y luchar. Y luchar es una lucha continua. Hasta el día que dejemos esta tierra vamos a estar luchando, porque somos de carne y hueso. Conclusión. La verdadera justicia, entonces, una vez más nos enseña que Cristo no está en las meras apariencias y cumplimiento exterior de ciertas normas. Gracias, Señor, que yo ni mato, ni robo, ni hago esto, ni hago lo otro. Es ese. Yo no. Eso es apariencia, eso es religiosidad.
y esos cumplimientos exterior de ciertas normas, sino consiste la verdadera justicia, porque ¿qué empecé diciendo? Que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Y remato con lo mismo. La verdadera justicia, entonces, ¿sabes de qué se trata? De un corazón transformado, por la gracia de Dios. Esa es la verdadera justicia. Un corazón transformado. Y si, lógicamente el Señor hace la obra, pero nosotros hay que hacer algo para ganar la salvación. Pues la salvación es gratis. Si entro en ese tema nos vamos a desviar muchísimo. Pero no me quiero desviar. Simplemente decir que la verdadera justicia no está en nuestras obras externas, en la apariencia, sino que están en el corazón. Y es con el corazón con el que tenemos que tener la batalla, con nuestra mente. Porque es aquí donde se inician casi todos los deseos. Los de los ojos, como hemos leído en versículos más adelante. Así que hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Así que tenemos que depender constantemente del Espíritu Santo, lo tenía que puesto también, dependencia. Para poder obedecer, depender. Es que hay que depender constantemente. ¿Cómo ejemplo? El Señor multiplica las fuerzas del que tiene un poco de fuerza. A ver, fijaros el milagro. El Señor multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Ese es el milagro. De donde no hay, ¿sabéis la sanidad del ciego cómo fue? El ciego de nacimiento no tenía globo, no tenía el globo ocular. Por eso hizo barro. ¿Cómo creó al hombre? Con barro. Dios recreó unos ojos nuevos. Ese es el milagro. Donde no hay, donde hay 3 panes y 5 peces, Él le da de comer a 5.000. Ese es el milagro. Lo otro no sería milagro. Ese es el milagro de recreación del Señor. Y necesitamos un milagro cada día. Así que la semana que viene, si Dios lo permite, continuaremos hablando de este tema más complejo. Me dan ganas de saltar, pero ¿por qué un tema complejo? Jesús y el divorcio. Bueno, lo vamos a tocar también, ¿por qué no? A ver lo que dice la palabra.